Bueno, la verdad es que el saludo sería de libro, ¿no? Decir, hermanos, gracias por permitirme estar aquí con vosotros, gracias por esta amabilidad tan grande, gracias al hermano Ramón, mi responsable, que pues se ha acordado de mí y las palabras, hay palabras, dice un cántico que edifican, que hacen bien y nosotros hemos aprendido a, pues, a restarle de nuestro vocabulario pues palabras que hagan daño. A veces, desgraciadamente, lo digo por mí, las decimos, las expresamos y no queriéndolas decir, pero estamos aprendiendo a tener tan solamente palabras que edifiquen, palabras que sanen, porque a fin de cuentas somos hombres que lo único que deseamos y anhelamos, como decía Pablo, en mi mente siempre quiero hacer lo bueno y luego no sé qué pasa, que encuentro en mis miembros cosas que no, en mi cuerpo cosas que no me dejan llevar a cabo aquello que realmente mi mente, que ya no es la mía, decía Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y bueno, pero estamos verdaderamente en ese crecimiento y estamos con esos deseos, ¿verdad? De que no solamente seamos hombres que tienen la mente, sino también que tienen el esfuerzo y los hechos para que los dichos se conviertan en esa conducta que ya no es porque Dios nos recompense, sino porque realmente por esa conducta podamos de alguna manera hacer bien, irradiar, sería la palabra, irradiar eh, alrededor el poder hacer bien, ya que no somos hombres adinerados, que nuestra economía es débil y, y muchas cosas que se pueden hacer con dinero, pues no podemos hacerlas, pero al menos sí tener esa palabra de aliento para los que sufren, aliento para los que ahora, como nuestros hermanos están sufriendo la pérdida de sus padres, de sus esposas, de sus maridos, de sus hijos, de sus primos, de gente amada y querida. No quiero esta tarde entristeceros, ni mucho menos. Lo que sí quiero es que recordemos que hemos recibido de parte de Dios la palabra, y la palabra es Dios mismo, porque Dios no da verbos, palabras, dichos. Lo que Dios da es en su palabra Él mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no nos ha dado tan solamente dichos ni expresiones verbales. Lo que nos ha dado ha sido el mismo, Dios manifestado en carne. Muchísimas gracias por este recibimiento y ha sido un placer volver a escuchar al hermano Manuel y a su esposa Isamar, que con tanta sensibilidad, guitarra en mano, y siempre nos edifican, al menos a mí siempre me han hecho bien. Y agradezco a Dios la oportunidad que me concede de estar entre vosotros. Yo soy de los que creo que la reunión física es extraordinariamente necesaria y precisa, anhelada, pero creo que la palabra de Dios es invisible y que no necesita estar presente quien la
comparte. Pablo solucionó toda una serie de problemas y dificultades que aún hoy nos sirven, y lo hizo por escritura y a cientos y a miles de kilómetros de donde estaba el problema. Luego, la cercanía del que tiene que solucionar el problema, en este caso por medio de la palabra, no se hace necesaria la cercanía. Lo que sí es necesario es que lo que se diga sea realmente medicina que sana y que cura física, espiritualmente. Bueno, pues tengo aquí enfrente de mí unos apuntes que me he hecho, y me decía mi buen amigo Jerómico García, me decía esta mañana, tío Juan, ¿qué va a predicar? Digo, no lo sé, y se reía, porque a mí es que me gusta predicar la palabra de Dios y no me gusta predicar pensamientos, que no estoy en contra totalmente de ello, pero a mí es que no me gusta predicar pensamientos, tener un pensamiento y luego buscar unos textos donde apoyarme. A mí me gusta predicar la palabra de Dios, y por lo tanto, como el primer mensaje se encuentra en el Génesis, ¿por qué voy a irme a otra parte? Pues os voy a predicar el primer mensaje que está en los primeros 3 versículos del primer libro, porque a mí me gusta predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me encanta predicarla por capítulos, por versículos, por personajes, y hacer un recorrido desde el principio, porque ya verán ustedes de qué manera el Espíritu Santo nos va a guiar para que esta tarde pueda servirles de bendición. Y no se olviden ustedes que aquellos que están enfermos, Dios los va a sanar mientras estoy predicando y mientras ustedes escuchan. Yo no puedo predicar la palabra sin depositar sobre ella. Soy de la vieja guardia de Filadelfia, y nuestro mensaje siempre ha sido de sanidad por los enfermos, y los resultados están ahí a lo largo de estos 50 años. Por lo tanto, voy a predicar, y mientras predico, pues aquel que tiene alguna enfermedad en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el páncreas, pues Dios, no digo que lo puede sanar. Yo no puedo tener un vocabulario de proposición, sino de efectividad. Lo creo. Que luego ocurra o no ocurra no quiere decir que hemos fracasado, pero nosotros no proponemos, nosotros oramos para que ocurra y lo creemos en el nombre del Señor. Así que deseo, anhelo con toda mi alma el poder haceros bien por medio de la palabra de Dios. Llamados a solucionar crisis. Estoy con siervos de Dios y quiero, y lo voy a hacer con toda mi fuerza en el nombre del Señor, creyendo que la fe me va a acompañar para poder haceros bien. Estamos llamados a solucionar crisis, no a producir crisis. Eso se queda para Judas, se queda para Alejandro el Calderero y se queda para Diótrefes. Pero para los hombres llamados de Dios, no. Para los hombres llamados de Dios, hemos sido llamados a solucionar crisis. A eso hemos sido llamados. Y quiero deciros que si somos iglesia tenemos que comportarnos como iglesia. No podemos comportarnos con ningún otro tipo de inclinaciones ni naturaleza. Nuestra naturaleza, los que hemos nacido de nuevo y Dios nos ha llamado como siervos, si nos tenemos por iglesia,
tenemos que comportarnos como iglesia. El texto en concreto, los tres primeros versículos del primer capítulo del libro de Génesis, como ustedes bien saben de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la primera frase del versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El primer mensaje que encontramos en el primer libro es creatividad, decisión, colaboración. Esas tres cosas son las que vamos a desarrollar, porque nosotros somos siervos de Dios llamados a solucionar crisis, en las crisis en las que se vea envuelta la iglesia local, la iglesia regional o la iglesia nacional o la internacional. Somos siervos de Dios. Que me viene a la memoria aquel joven Gedeón que se encontraba escondiendo el trigo que había segado para que no lo tomaran los enemigos, los madianitas, porque eran 7 años de una crisis terrible. Eran 7 años tremendos, hermanos. Y en aquellos 7 años en los que se encontraba aquella crisis, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, quiero recordar, allá por el capítulo 6, que Dios le habla y le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza, Jehová está contigo y liberarás a Israel. Y él tenía un mensaje corporativo, creyente de que Dios estaba con Israel y que lo que estaba aconteciendo era una manifestación de que pareciese como que Dios se había olvidado de ellos. Pero Dios le dijo que estaba con él, no es que estaba con el pueblo. Dios bajó para hablar con él y por lo tanto lo llamó para solucionar una crisis. Solamente les diré eso de Gedeón, para que vayan ustedes viendo la necesidad que tenemos del primer mensaje que encontramos en el primer libro: creatividad, decisión, colaboración. Era muy importante que se entendiera a lo largo de toda la historia de que Dios iba a tener que poner en orden primeramente el habitáculo donde iba a desarrollar su proyecto. Sin orden era totalmente imposible. Él, desde antes de la fundación del mundo, había decidido que en la tierra tenía que desarrollarse en sí el programa que él tenía, la obra que él tenía. Pero la tierra está desordenada para el proyecto que él tiene. Por lo tanto, el proyecto tiene que aparcarse el tiempo que corresponde primeramente para ordenar. El aceleramiento de querer poner en inicio el proyecto que ya tenemos en nuestro corazón lo va a impedir el desorden. No lo va a impedir otra cosa. Por lo tanto, lo primero era ordenar. No voy a hablarles ahora del por qué estaba desordenada, saben que hay teorías y formas, pero no creo que no sea necesario para esta tarde poder entender que el proyecto debe de esperar hasta que todo esté ordenado para que el proyecto pueda ser desarrollado como es debido. Y la segunda parte era que el habitáculo estaba vacío, no tenían los recursos, por lo tanto tenía primeramente que ordenar y luego dar los recursos. Esto debe realmente de ser el primer mensaje de enseñanza para que todos nuestros proyectos, nuestros los digo cuando nos lo da Dios, los proyectos son de Dios, porque el hombre no tiene la responsabilidad de tener proyectos, ni debe de tenerlos. Los proyectos deben de proceder de Dios para nosotros. Por lo tanto, Dios nos enseña que
cuando hay un proyecto que desarrollar, lo primero es que hay que ordenar el habitáculo donde se va a desarrollar, y el segundo, que tienen que haber los recursos necesarios. Si no, es imposible. Y el tercer punto que encontramos es que estaba realmente la colaboración. Estaba, dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque esta parte era importantísima, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu que estaba incubando vida. Por lo tanto, la Trinidad estaba realmente dispuesta a hacer juntos en el pacto eterno todo lo que de antes de la fundación del mundo ya habían determinado que realmente ocurriese sobre aquel lugar. Tenían que ordenar, tenían que llenar de recursos aquel habitáculo, la tierra en este caso, y que cada cual de los tres de la Trinidad tenía que estar realmente en la unidad. Quiere decirse que sin orden, sin la aportación de los recursos y sin la unidad, era imposible que se crease realmente la luz, no la luz del sol, porque el sol aún no había sido creado, no la luz de la luna, porque aún no había sido creada, sino la lucidez que realmente debe de haber en todo inicio de proyecto. Y quiero recordar que hubo un obrero hace muchos años, estaba de responsable en una cierta zona de España, que le dije en el nombre del Señor que entrase en una iglesia, y me insistía mucho. Me decía: pero hermano Juan, ¿tú crees que Dios me manda a esa iglesia? ¿Que Dios quiere realmente que es Él? Ante la insistencia, porque me lo dijo varias veces, pues me sorprendí que me pidiera tanto el que le explicara si realmente era Dios quien le estaba mandando a esa iglesia. Y le dije: pues yo te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Quién puso a Adán en el huerto? Porque él me insistía que si era Dios quien le mandaba, pues entonces iba a triunfar en la iglesia donde Dios le mandaba. Y al yo preguntarle que por qué me hacía esa insistencia, pues él me dijo: porque si me manda Dios, hermano Juan, pues entonces voy a triunfar ahí. Y le dije: ¿quién puso a Adán en el huerto? Y él, pues muy alegremente me dijo: pues Dios, hermano Juan. Digo: ¿y triunfó? ¿Triunfó Adán donde Dios le puso? Dice: no. Ah, digo, entonces no es garantía absoluta de que vas a triunfar porque Dios te ponga en un sitio. ¿Por qué? Porque te vendrá una crisis como le vino a Adán. A Adán le vino la crisis, Dios lo puso en el huerto del Edén, pero le vino una crisis. Y la crisis que le vino es que llegó su mujer una tarde, una mañana, no sé, en un cierto momento, le llegó su mujer allí con un mensaje y con una capacidad persuasiva de convencimiento muy grande, porque ustedes saben que Adán no fue engañado. Eso dice Pablo en la carta a Timoteo. No fue engañado, él fue convencido. Fue convencido con una persuasión, no sabemos cómo le hablaría Eva a Adán, pero le convenció para que comiese, ¿verdad? Por lo tanto, en la primera crisis que le vino fue la que le hizo fracasar. Entonces nosotros estamos llamados, aun puestos por Dios en una iglesia, en la responsabilidad, como cualquier labor o trabajo que tenemos en la Iglesia Evangélica Filadelfia, es Dios quien nos va a poner indudablemente. Pero cuando ya estemos puestos en la responsabilidad en la que se nos ha puesto, luego pues nos van a venir las crisis.
Y en esas crisis es donde realmente nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de vencer o no vencer. Vamos a tener la ayuda de Dios indiscutiblemente. La vamos a tener. 365 días tiene el año y 365 promesas encontramos en la palabra de Dios. Y tan solamente a modo de poder explicar el día malo, les diré que cada 5 años, el año 5 tiene 366 días. Lo que significa que hay un día donde la Biblia no tiene ninguna promesa para nosotros. Hay 365 promesas en la Biblia, 365 días que tiene el año. Pero en el 366 del año bisiesto, podríamos tipificarle como aquel día donde vamos a tener que enfrentarnos a la crisis donde no hay promesa. Y usted dirá, hermano Juan, ¿es que haya algún momento donde no existe realmente la ayuda de Dios? Claro que existe la ayuda de Dios. ¿Y saben ustedes dónde está la ayuda de Dios? En Efesios, en el capítulo 6, quiero recordar allá por el verso 11 o 12 en adelante, donde dice la palabra de Dios que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes de maldad. Dice, a los cuales la única forma de poder realmente resistir en el día malo es si estamos firmes y estamos realmente con toda la armadura de Dios. Ahí nos está hablando estrictamente de la necesidad que tenemos de entender la responsabilidad que nos toca a nosotros. No es que Dios vaya a abandonarnos, yo estaré todos los días, hasta el 366, con vosotros. Pero también hemos de descubrir la responsabilidad que nosotros realmente tenemos para que cuando llega la crisis, poner la parte que a nosotros nos corresponde. No ganó la batalla Adán. Le convenció su mujer. Incluso ustedes que son muy lectores de la palabra de Dios y quiero creer que también hacedores de la palabra de Dios por el bien propio, verán ustedes que el Señor le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Ahí tenemos que ser imaginativos espiritualmente para ver que la frase, porque oíste la voz de tu mujer, debe de ser algo más que haber escuchado tan solamente un sonido tan solamente. No, lo que realmente es que la atendió, es que se dejó convencer, es que le dio tiempo realmente a que le pusiese realmente en contra de Dios y en favor de aquella serpiente que le había dado aquel mensaje. Y la verdad es que después de haber entrado en aquella crisis, una crisis que fue realmente instantánea porque se dividieron entre ellos. Y al ver que se habían dividido, ellos pensaron que tenían en su mano el remedio de aquella crisis. Ellos querían solucionar el problema, pero el problema no lo solucionaron porque no preguntaron a Dios. El problema que ellos lo solucionaron entre ellos, pero no delante de Dios, ya que se hicieron unos delantales y ya podían volver a tener comunión entre ellos, porque ya no sentían vergüenza entre ellos y ya podían estar juntos. Pero cuando Dios llega, se ven realmente que siguen desnudos. Porque una cosa es remediar las cosas entre nosotros y otra cosa es darle el remedio que realmente Dios tenía para ellos. Por lo tanto, Adán tuvo que ser expulsado de aquel lugar, habiendo sido puesto por Dios. Porque el que Dios te ponga en un sitio, no tienes la garantía de vencer.
Para poder vencer en un sitio te tiene que poner Dios y tú tienes que obedecer a Dios. Bueno, quiero deciros que aquel hermano fue a la iglesia y sufrió lo que tuvo que sufrir y Dios lo bendijo mucho, como Dios te va a bendecir a ti creyendo cuando tienes que ir a un sitio que te manda Dios sí o sí, porque como esperes sueños, profecías, manifestaciones, confirmaciones, posiblemente habrán cosas en las que te servirán realmente de carga, de dificultad, porque cuando llegues al lugar y entres en crisis y no venzas, creerás que Dios no te mandó, que los sueños fueron erróneos. No, el dolor siempre persigue al siervo de Dios. El dolor no es algo que podemos verlo tan solamente en el pasado o en la Biblia. El dolor es algo que es parte de la iglesia. Y si somos iglesia, pues tenemos que comportarnos como iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que conforme a su misericordia os dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que con profundidad, altura, longitud y anchura podáis entender todos juntos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El dolor siempre va a estar presente. A veces será con más intensidad, otras veces con menos intensidad, pero si el dolor no fuera algo que estuviera realmente persiguiendo siempre al siervo de Dios y a su familia, el Consolador, ¿qué parte tiene realmente en una sociedad que todo tiene remedio y solución? No, el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, el que ha sido mandado por el Padre en el nombre de Jesús, tomando siempre de lo del Padre, que es de Jesús, para hacérnoslo saber y guiarnos a toda la verdad, es el que se ha quedado para acompañarnos en nuestras crisis, para que perduren nuestras crisis tan solamente el tiempo preciso y necesario para que participemos de su santidad. Adán se encuentra con su primera crisis y no la resuelve y es expulsado. Tenía que haberla resuelto. Sin embargo, Noé resuelve su crisis familiar. La sociedad en la que vive es una sociedad que no ha llegado a ser justa por medio de lo que Dios les ha dicho como vivan, tenían que vivir conforme a la conciencia y ninguno en toda su generación vivió así. Por lo cual, al no vivir ni hallar justicia viviendo en conciencia, dice la Biblia, como ustedes saben, mientras se iba desarrollando toda la historia desde Caín, la muerte de Abel, la multiplicación de todos los hijos de Set hasta llegar al capítulo 6, 7, 8 de Génesis, y ahí pues empieza toda esa forma de multiplicarse, todo lo que vendría a ser el continente de los gentiles, hasta que llegara al capítulo 12 de Génesis. Noé dice, a ti tan solamente te he hallado justo. Noé no fue justo por hacer el arca. El arca se hizo porque él era justo. Y fue justo porque vivió en su época conforme Dios reclamaba. Sin embargo, toda su generación no fue capaz de llegar a ser justa viviendo conforme Dios realmente decía. Así que vino una crisis generacional. Dios determinó que tenía que destruir aquella generación y por lo tanto lo que hizo fue decirle, mira, tienes que hacerte un arca y la vas a hacer de de aquel y del otro modo y así pues vas a salvarte tú y tu familia. Y bueno, fue obediente y como fue obediente resolvió la crisis. Y es que Dios
siempre nos ha llamado para resolver las crisis. Tardaremos 60, 70 años, como tardó en él en hacer el arca, aproximadamente entre 70 a 80 años, lo que tardó de hacer, pero estaba trabajando para su familia. Había creído a Dios. Y el texto bíblico no nos habla de que Noé mantuviese muchas conversaciones con Dios. Yo solamente he leído cuando le dijo: a ti he hallado justo, hazte un arca, y luego le volvió a hablar para decirle: entra en el arca. 2 veces. Tuvo más que suficiente. Porque los que resuelven crisis y saben que han sido llamados a resolver crisis, no necesitan que esté Dios continuamente hablándole a la cabecera de su dolor. Porque el hombre que ha entendido, como Pablo lo entendió, y creo que vosotros también lo estáis entendiendo, Pablo escribía a los colosenses diciéndoles: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le faltan a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Maravilloso, precioso. Entender que los dolores son parte de nuestro bagaje. Es lo que llevamos en nuestra mochila, en el camino estrecho. El sufrimiento está ahí y tenemos que saber resolver las crisis con la cruz a cuestas. La historia de Abraham, ya que estamos en el Génesis, el itinerario de este hombre de Dios estuvo marcado por varias etapas en las cuales se vio envuelto en momentos de crisis. Siempre nos fijamos en Abraham, en todo lo que recibió, que tenía tantísimos siervos, que tenía tantísimos camellos, que tenía tantísimo ganado, que tenía tantas riquezas, pero se vio envuelto en una serie de crisis que si no las hubiera resuelto como es debido, pues no hubiera podido pasar del primer tramo. Pero es que fue resolviendo las crisis que le fueron viniendo. He apuntado aquí, tengo 5 crisis para poder hablarlos de ella. No voy a ser muy extenso porque estoy delante de hombres de Dios, que no es necesario que os extienda mucho, solamente pues daros en sí el agua y la harina para que luego vosotros amaséis vuestro propio pan. La primera crisis en la que tuvo que resolver fue la división con su sobrino Lot. Eso fue la primera crisis en la que se encontró. Quiero recordar, tengo mi Biblia aquí, quiero recordar que fue en el capítulo 13, si no recuerdo mal, muy bien, capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Aquello fue la primera crisis que tuvieron, que tuvo que enfrentarse a Abraham a aquella crisis, y la resolvió de una manera que creyó más conveniente. Le dijo: mira, tú y yo somos parientes y nosotros no podemos estar luchando entre nosotros. Así que venga, vamos a estar en paz, la tierra es muy grande, búscate algún lugar donde tú puedas ir, lo que tú elige primero y luego ya elijo yo. Tuvo que enfrentarse a aquella crisis y la solucionó, no hubo. No voy a entrar en aplicaciones, solamente voy a decir que solucionó la crisis. No hubo riña entre ellos, eran parientes y por lo tanto la solucionó. La segunda crisis que tengo aquí escrita precisamente consistió en liberar a su sobrino Lot, porque le trajeron un mensaje, está en el capítulo 14, tengo aquí mi Biblia adelante. En el capítulo 14 dice: Abraham liberta a Lot. Es decir, que no fue una división, ¿no?, de decir, si Lot salió con él de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, pues no iba a dejarle ahora. Habían venido ahí unas desavenencias, no por ellos, sino veía una desavenencia por los pastores. Bueno, pues no pasa nada, toma tu otro lugar. Pero cuando se entera que su sobrino tiene problemas, aunque estaban en distintos terrenos, ya que salió con él,
pues tenía que recuperarle. Así que cogió a sus criados de casa y dijo, venga, vámonos, que tenemos que recuperar a mi sobrino Lot. Y fue allí a recuperarle, a conservarle, porque antes de entrar en el tercer punto y precisamente la tercera crisis también tuvo que ver precisamente con Lot, también tuvo que ver con Lot cuando tiene que empezar a orar cuando Sodoma y Gomorra y todo aquello. Y me ha llamado la atención que en estas tres crisis que se encuentra Abraham, las tres crisis tienen que ver precisamente con lo que yo creo que es el comportamiento de la Iglesia. El comportamiento de la Iglesia es evangelizar, el comportamiento de la Iglesia es conservar y también recuperar. Así que la primera crisis dice, venga, tú sigue tu camino, no te preocupes. Pero la segunda crisis tenía que recuperar, tenía que conservar lo que había salido, no podía perderse. Lo que a su sobrino que había salido con él en aquel llamamiento que Dios le había hecho. Lo evangelizado está bien, pero tenemos de alguna manera que conservar lo que ha salido con nosotros. Así que se fue a recuperar, en este caso a conservar, quisiera mejor en la segunda crisis. La primera salió con él, la segunda tuvo que ir donde él estaba para poder conservarle, y la tercera era que Dios le había dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, Abraham dice, yo voy a tener que interceder, pero como no tenía comunión, porque la había perdido con él, no sabía la multiplicación que había habido. Y empezó a hablar con Dios hasta que llegó a una cifra, porque ya no sabía si habían más, si habían menos. Y al no tener comunión, no supo realmente el número exacto de la familia de su sobrino. Por lo tanto, no le pudo librar, porque la comunión está establecida para conocer. Sí, para conocer. Y aquí sí que quiero hablaros de algo tan importante como es el conocimiento y la información. Estaba pensando el otro día, hermanos, en lo que tuvo que hacer el levita de jueces con la concubina por una falta de tener medios para poder comunicar con las 12 tribus lo que habían hecho con su concubina. Lo que tuvo que hacer para dar a conocer a las 12 tribus lo que realmente habían hecho con su concubina, con su mujer. Tuvo que trocearla, y yo me hacía una imaginación del dolor que realmente estaría sintiendo este hombre, que después de muerta, violada y todo lo que habían hecho con su concubina, con su mujer, la tuvo que descuartizar, porque no tenía otro medio para poder mandar un trozo del cuerpo de la concubina a cada una de las tribus, para llamarles la atención, para decirles lo que habían hecho con ella. Es terrible el no poder tener la capacidad de comunicarse. Es terrible, hermanos, el no descubrir el lenguaje de la comunicación. Permitirme irme de nuevo a Sodoma un momento, pero a la Sodoma destruida, no a la que se puede pecar, a la destruida, y poder ver realmente que Abraham había perdido el lenguaje de la comunicación. Es verdad que se lo llevó con él, luego
lo conservó, salvándole de aquella guerra que hubo, pero ya no volvió a tener comunicación. La comunicación se pierde cuando se pierde el amor. Cuando ya no hay realmente esa preocupación, ya no de responsabilidad, sino realmente esa preocupación del silencio y con el lenguaje comunicativo. Y yo estaba viendo realmente cómo este hombre, este levita, estaba descuartizando el cuerpo de su mujer. No debió de ser fácil para él, pero es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo para que las 12 tribus pudiesen levantarse en conciencia y decir qué está ocurriendo aquí. Es que tener un lenguaje informativo es imprescindible y necesario. Descubrir la capacidad del lenguaje silencioso, que no es otro que el de la preocupación que muestran el amor de Dios. Se quebrantaba mi alma cuando el hermano le decía, el hermano Raúl creo, le decía a uno de sus primos y hermano en Cristo que orase, que se había preocupado de él, que le había llamado. Y es que hay palabras en momentos, hermanos, que son mejores que el dinero, mejor que el alimento. Hay palabras en momentos de nuestra vida cuando realmente son mejor que cualquier cosa material. Una palabra, un dicho, qué bien. Que a veces una llamada de teléfono, un programa en el sello, una frase que lees en un medio de comunicación se convierte precisamente en ese lenguaje, en un lenguaje que realmente te hace conocer la situación. Al no saberla, empezó, y si habían 50, y si hubieran 40, y si hubieran 30, pero solamente estaban las 2 hijas, su mujer y él. Solamente eran 4, pero él no lo sabía, Abraham no lo sabía. No sabía interceder realmente como se debe de hacer. Por lo tanto, Sodoma, Gomorra y todas las ciudades vecinas tuvieron que ser destruidas, porque no se intercedía realmente como se debe de tener, por medio de que no había comunión. Nehemías necesitó información para ponerse a trabajar. Nehemías no conocía la situación del pueblo y al no conocerla, pues no pudo empezar a sentirse triste, a ayunar, a pedir perdón a Dios. La información es imprescindible, es necesaria, porque la información nos conduce realmente a conocer cómo se encuentra la tierra y qué es lo que hay en ella. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que sin información exacta y correcta de los desórdenes que hay y de los recursos que realmente se tienen, no vamos a poder, indudablemente, en este caso, solucionar la crisis. ¿Cómo se les quedaría? Imaginémonos, por favor, las caras de los 12 apóstoles y especialmente la de Judas, que parecía que el Señor le estaba pidiendo 200 denarios para que pudiesen comprarlos de pan y alimentos para poder darlos a aquellos 5.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Miren ustedes la expresión de ellos. Y la de Judas, pues imaginaros, a lo mejor ni esos 200 denarios que calcularon para poder salir de aquella crisis los tenía, porque había ido robando y había ido transversando las cuentas a la hora de dar cuentas, como el Ministerio de Economía. Miren ustedes las caras de ellos, de sorpresa. ¿Pero cómo vamos a arreglar esto? Pero mándales que se vayan por ahí.
los mandaban, ¿no? No podemos mandar a ninguna parte a nadie. Estamos llamados a solucionar las crisis que nos vengan en el camino. Y si no solucionamos crisis, no somos iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No estamos llamados a no tener dolores. Estamos llamados a solucionar crisis. Y no hay mayor crisis que aquel dolor que hace que la gente abandone a Cristo. Porque lo que estaban pidiéndole precisamente los apóstoles en la multiplicación de los panes y peces era que se marcharan de Cristo. Eso es la verdadera crisis. La verdadera crisis no es el dolor, no es indudablemente todo aquello que nos pueda venir el camino. La crisis es abandonar a Dios. Eso sí que es precisamente una crisis terrible y tremenda. Y era la recomendación que estaban haciéndole los apóstoles. Mándales por las ciudades para que no tienes compasión de ellos, porque cuando viene la crisis parece que siempre es Dios el culpable de las crisis. No, Dios no es culpable de las crisis. Nos ha dicho que vamos a estar en un camino estrecho, angosto, y es el camino que lleva a la salvación. Dios nunca nos equivocó, jamás nos ha equivocado, pero nosotros estamos llamados a solucionar la crisis. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de marcharse, dadles vosotros de comer. ¿Qué tenéis? Y claro, igual que Él hizo en el principio y el primer mensaje cristiano bíblico de la Biblia, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, Dios nos ha dado creatividad para que seamos decididos y busquemos colaboración, para que entendamos que aun Dios poniéndonos en cualquier actividad ministerial o de servicio, la crisis vendrá. Y si la vencemos, la venceremos porque Él va a estar con nosotros. Pero cada crisis se vence con dolor, con lágrimas, con quebranto. Para terminar, hermanos, quiero deciros, tomando una palabra de Pablo, que puede ser también una palabra de cada uno de vosotros, porque si estáis en pie, es porque habéis sido capaces de secaros las lágrimas y seguir adelante. Sí, habéis sido capaces, porque tengo una palabra para cada uno de vosotros, para los que sabéis secaros las lágrimas y seguir adelante, porque al fin de cuentas hay que olvidar lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y lo que está delante es a lo que hemos sido llamados. Por lo tanto, creatividad, decisión y colaboración, porque eso es lo que Dios realmente es el primer mensaje que lanzó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y la ordenó, estaba vacía y la llenó, y en el pacto eterno, ese Elohim que es el Dios, permítanme la frase, el único Dios, amén, en el concepto trinitario. Podemos decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, podemos decir Dios eterno, Elohim. Nos ha llamado a solucionar crisis. Por lo tanto, estamos preparados para todo lo que venga. Somos creativos, somos personas con decisión y que buscamos colaboración. Termino diciéndoos una frase de una alabanza que Dios me dio hace muchos años, creo que fue allá por el 1990, creo que fue,
91, cuando entré de pastor en Reus, después de salir de responsable de Cataluña. Si mi vida te sirve de algo, cuenta conmigo. Esa es una alabanza que Dios me dio. Que Dios os bendiga muchísimo. Espero que los que estabais enfermos del corazón, Dios os haya sanado y el corazón funcione perfectamente. Los que estabais enfermicos de algún mal funcionamiento de los riñones, del páncreas, del hígado, que estéis pasando algún problema, alguna dificultad, hayáis sentido la mano de Dios. Que Dios os bendiga muchísimo. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de estar con tus siervos. Muchas gracias por tu siervo Ramón, por su casa. Gracias por todos los que están siendo pues hombres y mujeres y sus hogares que están esperando recibir la solución al problema, porque tú eres, Señor, el que nos ha llamado como iglesia, y como iglesia queremos comportarnos, seguir evangelizando, seguir conservando lo que evangelizamos y recuperar lo que perdemos. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias. Me he quedado en el tintero más cosas, pero creo que no es necesario, porque Abraham tuvo que despedir a su hijo Ismael de su casa y ofrecer a Isaac en sacrificio vivo a Jehová, porque tuvo que hacerlo en un sacrificio mientras el hijo vivía. Y resolvió la crisis. Que Dios te bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo para todos, hermanos.